Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saludan una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy estamos conversando en esta hora con un periodista vallecaucano, cartagüeño para más señas, Luis Alfonso Mena. Luis Alfonso Mena es un periodista, como él mismo se define, trepidante, un reportero nato, que además ejerce la academia, la docencia universitaria en las cátedras de periodismo, ahora mismo en la Universidad Santiago de Cali, y con los estudiantes que forma, trabaja con ellos diversos proyectos periodísticos en radio, en prensa escrita, en periodismo cibernético y también en periodismo televisivo y radial. Conociendo su trayectoria y a propósito de que la semana anterior se celebró en Colombia el Día del Periodista, día en el cual él organizó un foro sobre la vigencia y la necesidad del periodismo alternativo, lo hemos invitado para que comente desde su quehacer periodístico el acontecer nacional y, por qué no, el acontecer latinoamericano y mundial, y un poco cómo desde el periodismo se ve esta realidad de esta sociedad contemporánea. Luis Alfonso, buenas noches y gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, José Alberto, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acompañándolos hoy. Muy bien, entonces entremos en materia. Usted mismo, ya otra vez, en otra ocasión que estuvo aquí con nosotros, nos contaba su trayectoria, pero recuérdenos así de manera muy simple, muy esquemática, esa trayectoria suya como por periodos. Bueno, yo mi trasegar por el periodismo lo ubico desde que estaba en el colegio, porque este es un oficio que se ejerce por vocación fundamentalmente, por pasión, además porque también hay competencias y actitudes para hacerlo. Y entonces yo ubico mi primera etapa del periodismo cuando estaba en el colegio, en segundo, tercero de bachillerato, y progresivamente pues fui vinculándome voluntariamente, fui corresponsal de medios alternativos aún sin terminar mi bachillerato. Posteriormente ingresé a estudiar comunicación social en la Universidad del Valle y paulatinamente me fui a los medios porque quería hacer esa experiencia, conocerlos de dentro. Entonces empecé a trabajar como corrector de pruebas en el diario Occidente, de ahí salté al periódico El Caleño, donde me permitieron escribir muchas crónicas, reportajes, cubrí el terremoto de Popayán, me gané un premio de periodismo con una serie de reportajes que escribí muy humanos allí. Luego estuve en Super, simultáneamente trabajaba en la desaparecida Radio Jutatensa, estuve en los estertores del periódico El Pueblo, que también desapareció lamentablemente. Después estuve en RCN, fundamos con Levanda Balcázar y otros colegas el informativo de las noticias de Radio Calidad. Posteriormente estuve un tiempito en Todelar y luego en el diario El País, donde empecé desde abajo, pues desde redactor de información local, pues luego pasé a información metropolitana, estuve como editor de la unidad investigativa cubriendo política durante 10 años, información política desde la constituyente hasta el gobierno de Álvaro Uribe, el primer gobierno, y luego fui jefe de redacción durante 7 años y estuve allí hasta el año 2007, hasta noviembre de 2007, más o menos 19 años y 2 meses. Y paralelamente he ejercido la docencia universitaria desde hace más o menos 17 años. Empecé en la Universidad Autónoma, estuve en la Universidad Mariana de Pasto, en la Universidad Santiago de Cali, donde llevo 15 años ininterrumpidos formando periodistas en la Facultad de Comunicación Social, y ejerciendo el periodismo pues también me hice abogado en la Universidad Libre, porque consideré que era muy importante ampliar la visión y el espectro académico para el ejercicio del periodismo. Hice una especialización en Derecho Administrativo, estoy terminando una maestría en Historia, ya la terminé, estoy haciendo la tesis, precisamente estoy trabajando la historia de la revista alternativa 1974-1980 para rescatar
ese importante medio de comunicación que fue verdaderamente revolucionario en sus contenidos, en su diseño, en sus políticas editoriales. Y bueno, ahorita estamos dedicados a hacer periodismo alternativo con mis estudiantes de comunicación social, con egresados también y con todos aquellos que quieran ejercer el periodismo desde la alternatividad y la independencia. De los estudiantes que han pasado por las aulas y por los proyectos periodísticos con usted, ¿hay algunos nombres que quisiera destacar? Muchísimos, José Alberto. Mire, del énfasis de periodismo que yo dirijo, yo dicto las cátedras de redacción periodística, también doy clases de constitución política en la Escuela Superior de Administración Pública, incluso ya hay algunos con inquietudes periodísticas, aunque no es, digamos, el enfoque de esta escuela que es la Universidad del Estado. Pero de la Santiago y de mis clases y de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad han salido numerosísimos periodistas que hoy nutren todo el mundo mediático. Por ejemplo, Jorge Enrique Rojas, ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo el año pasado, hoy está en Australia, un excelente cronista, alcanzó a ser editor de crónica y reportajes del diario El País. Igualmente Adolfo Ochoa Moyano está en España en este momento, ganó también el Premio Simón Bolívar de Periodismo con un excelente reportaje que tituló 48 horas en el Calvario. Él se metió 2 días con sus noches al Calvario. Fue un reportaje, como usted decía ahora, trepidante que conmocionó a Cali, y yo creo que eso incidió en que empezaran a hacer esas obras que están proyectando para esta zona. Y muchísimos otros periodistas. Hoy tenemos a Milton Fabián Henao, por ejemplo, estuvo hasta hace poco con nosotros, acaba de ser egresado de la Facultad de Comunicación Social de mis clases del énfasis de periodismo, actualmente es corresponsal de Telesur en Bogotá. Y en muchísimos medios pues hay cantidad de periodistas egresados que han participado, y no solamente en Colombia, sino también en otros lugares del mundo. Y de los maestros de periodismo que usted ha tenido, resalte unos 2 o 3, si lo quiere hacer, obviamente. Bueno, difícil mencionar nombres porque es probable que se le queden a uno muchos en el tintero, ¿no? Bueno, así no hayan sido sus docentes o sus educadores, pero que sean periodistas de los cuales usted ha tomado nota. Bueno, yo recuerdo mucho al doctor Jorge Arturo San Clemente, subdirector del País, con quien, a pesar de que no nos seguramente identificamos ni ideológica ni políticamente, llegamos a tener una muy buena relación porque él valoraba mucho mi ejercicio y sobre todo el ejercicio del género de la noticia, que es un género hoy en día no valorado, pero que para mí reviste una extraordinaria importancia. De modo que Gerardo Bedoya también, por ejemplo, que lamentablemente fue asesinado, tampoco nos identificamos ideológica ni políticamente. ¿Y usted trabajó con Barrientos? Con Raúl Echavarría. Yo fui corrector de pruebas y de estilo. Porque también es otro hombre que, aunque era muy godo, sí, era ortodoxo y se mantenía en su... Y fíjese que la permanente discusión sobre las formas y los contenidos pues tiene sus vericuetos, y uno no puede ser dogmático en eso, ¿no? Bueno, y de los columnistas que hoy están de alguna forma generando y orientando opinión, ¿cuáles son los que más le llaman la atención a usted? No, hay muchos columnistas, pues Julio César Londoño, por ejemplo, en el ámbito local, me parece un columnista muy interesante. En el plano nacional, pues hay otros que amerita ser leídos semanalmente. Creo que el periodismo de opinión en nuestro país ha sido muy importante, sobre todo en los 2 últimos cuatrienios, cuando ejerció mucha oposición por parte de los columnistas. Daniel Coronel, por ejemplo, es un columnista que no solamente se limita a la opinión, sino que también sus columnas son muy interesantes, y yo se las he recomendado a mis estudiantes porque en ellas él no solamente hace opinión, sino que ellas están inmersas en la investigación. Correcto. Obviamente tiene un equipo de investigación muy importante detrás, pero si usted mira las columnas de Coronel, en ellas no solamente hay adjetivos, no solamente hay juicios de valor, sino que también hay muchos datos, mucha investigación, muchas cifras que son producto de indagar, de buscar. Y hoy en día las columnas en prensa y en revistas obviamente también se reproducen en el plano digital, en el plano de la computación, de la internet,
y él usa mucho el hipervínculo, de manera que esto permite que a medida que uno va leyendo el texto vaya ligándose a otros ámbitos mediáticos en los que encuentra ampliación de la información. Carlos Alfonso Victoria, que nos acompañó en el foro que hicimos el jueves último, el de la Tecnológica, el de la Universidad Tecnológica de Pereira, también es un excelente columnista. Lamentablemente, pues él está muy metido en el plano regional y no se visibilizan. Eso fue lo que quisimos hacer, visibilizar esos otros hacedores de periodismo, ¿no? Carlos Alfonso es un escritor muy ágil y muy agudo y además muy bien informado. Él tiene un blog que se llama Agenda Ciudadana, nosotros reproducimos muchos de sus artículos. Alberto Ramos, por ejemplo, cinéfilo, constitucionalista, historiador, abogado, ambientalista, es un muy buen columnista. Y nosotros nos proponemos también visibilizarlo en nuestro blog. Pero además de eso, José Alberto, yo creo que es fundamental que los medios alternativos visibilicen columnistas, gente que opine más allá de los figurones. Bueno. ¿no? Entonces, y una cosita, sí. Por eso usted encontrará en mi periódico numerosísimos estudiantes y gente joven desconocidos opinando, porque yo considero que la opinión no debe estar circunscrita a la persona ya archiconocida y famosa, a los figurones que yo llamo. Bueno, hay una frase que contiene mucho o contiene nada dependiendo de cómo se la aborde: la libertad de expresión. ¿Cuál es su juicio como periodista en ejercicio sobre la libertad de expresión? En Colombia tenemos libertad de expresión comparativamente con otros países del mundo y de América Latina en particular. ¿Y cree usted que los medios de comunicación están amordazando a sus columnistas, a sus reporteros, o por el contrario hay una adecuada importancia por ese derecho a ejercer la libertad de búsqueda de información, de investigación, a la que el periodista está llamado para entregar una información lo más oportuna, lo más completa, lo más veraz posible a la comunidad? José Alberto, yo creo que, como lo dije en el foro, lo que impera en Colombia no tanto es la libertad de prensa, sino la libertad de empresa. Y cuando las circunstancias afectan los intereses de los grandes medios, estos echan mano del concepto de libertad de prensa, pero realmente lo que están haciendo es protegiendo sus intereses, sus grandes intereses económicos, que es lo que yo denomino la libertad de empresa. Y esa libertad de empresa periodística tiene en cierta medida secuestrada la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es manipulada. El concepto de la libertad de prensa es usado, es usufructuado por los grandes propietarios de los grandes medios de comunicación tradicionales para su provecho. Y entonces es una libertad de prensa de un solo lado, absolutamente sesgada. Y cuando se le confronta, cuando se le cuestiona, se le critica, entonces ellos la reivindican. Pero cuando otros sectores la exigen, ellos dicen que los están presionando y que están violando su libertad de prensa y su libertad de expresión. Esa libertad de prensa sesgada a la que usted se refiere, Luis Alfonso, se debe mucho porque, ya usted lo dijo, el periodismo, cualquier empresa de comunicación es en el fondo una empresa que vive comercial, de unos ingresos que generalmente están, su base es la pauta comercial. Pero los medios de internet, las redes sociales, los blogs y todo este tipo de alternativas no están comenzando a convertirse en un contrapoder informativo e investigativo a esa gran prensa empresa de la que usted hace alusión. Obviamente, esa es la gran característica del mundo mediático hoy. Como decía Antonio Morales en el foro, cada sujeto hoy es un medio de comunicación, o por lo menos se siente así. De modo que los enormes desarrollos de la tecnología están incidiendo en que se abran posibilidades. Yo no digo que haya una absoluta democratización,
En eso Atilio Borón, por ejemplo, es muy crítico y tiene textos muy interesantes sobre cómo hay unos sofismas, hay unos mitos, hay unos fetiches que se han ido generalizando por el uso de los medios digitales y de las llamadas redes sociales. Otros como Ignacio Ramonet, Pascual Serrano también están analizando mucho este factor. Pero a pesar de esos cuestionamientos, creo que hay muchas posibilidades a través de las redes sociales y a través de internet. Y los blogueros se han constituido, yo hago parte de los blogueros del mundo, nos hemos constituido en una alternativa. Y hacer blogs, crear blogs que no cuestan mayor cosa, crear blogs se ha convertido en una gran herramienta para difundir opinión, pero también información. Pero José Alberto, un elemento muy importante sobre el que yo hago hincapié, y es tratar de diferenciar esa oleada tan grande de opinión que hay a través de las redes sociales y de la internet, a través de blogs, de páginas, de portales, etcétera, que se expresa en opinión, no necesariamente es periodismo. Eso Opinar no necesariamente es hacer periodismo. Entonces allí hay una cierta perversión del concepto, ¿no? Permítame, lo interpelo allí porque ese es un punto crucial. Muchos periodistas, muchos estudiosos del periodismo están haciendo un llamado de atención sobre eso. No todo el que opine es periodista. Exactamente. Porque, entre otras, la opinión supone un ejercicio de responsabilidad. Es decir, de asumir las consecuencias de esa opinión que tú estás dando ante la comunidad abierta o de esa presunta información que tú quieres entregarle a alguien y que tienes que permitir que se te valide, contrastada con la realidad. Y lamentablemente a veces la internet se convierte en un espacio donde hay una caldera, donde todo bulle, pero a veces no se sabe si es sustancia o es apenas huesito por ahí sin ningún sentido. Y esa caldera derrite muchas opiniones que se vierten incluso desde la ignorancia, desde la desinformación, desde la prevención, desde la propaganda. Yo les insisto mucho en eso, José Alberto, a mis estudiantes. Una cosa es la propaganda, una cosa es la opinión, la adjetivación, que se hace incluso desde la ignorancia, y otra cosa es la información. Y nuestro gran reto, los periodistas y quienes formamos periodistas, tenemos un gran reto, es ir a las fuentes primarias, primigenias, a las fuentes documentales, a las fuentes testimoniales, a estar en el sitio de aquello sobre lo cual nosotros estamos informando y que estamos investigando. Esos son los tres eslabones fundamentales de las fuentes primarias, que son las mismas fuentes de la historia. Por ejemplo, yo soy adverso a ese criterio nefasto que dice que el periodismo es la hermana menor de la historia y es también el primo menor de la literatura. No, son disciplinas tan importantes las tres y se nutren y se complementan. De modo que la gran diferencia del periodismo con la opinión generalizada a través de las redes sociales, que es muy importante pero insuficiente, es la investigación. El periodista se caracteriza porque tiene las técnicas de la investigación, porque las ejerce, porque va a las fuentes. La gente que opina muchas veces no le interesa, opina, adjetiva, hace juicios de valor desde sus prevenciones, desde sus posiciones ideológicas y no necesariamente desde la información, que es lo que da peso en la cola, como decía Gozaín por ahí en una conferencia, ¿no? Correcto, y déjeme volverlo a interpelar, Luis Afonso. Además, lo que salva al periodismo y lo que salva a la comunidad de su derecho a la información es que hayan periodistas que entiendan que no pueden ser cajas de resonancia de ningún poder ni de ningún interés subterfugio o encubierto, ni tampoco el espacio donde la inquina es la que impera para destruir honras o proyectos ajenos simplemente porque no son de la línea o del gusto de quien está informando. Y lo que garantiza que eso no ocurre es la investigación. Es decir, yo considero que el periodista debe ser escéptico por naturaleza y debe ser crítico, debe ser un filósofo, un humanista, un filósofo, un ser que maneja una interdisciplinariedad grande, ¿no? Porque el periodista debe dejar de ser aquello que algunos consideran una persona que maneja un mar de información con 1 milímetro de profundidad y ser profundo en la diversidad de tópicos que aborda. Pero
lo que da credibilidad, no necesaria y solamente la crítica, no necesariamente ser escéptico, sino la argumentación basada en hechos, en cifras, en testimonios, en documentos. Eso es lo que le da fuerza, le da credibilidad, que es el principal capital del periodista, ¿no? Un periodista que no investiga, un periodista que se apoltrona, como encontramos muchos hoy. Hoy nuestros noticieros radiales, muchísimo, incluso de televisión, están llenos de comentaristas y de fuentes de oficiales, opinadores, desde las fuentes oficiales y también desde lo que encuentran en la red. Entonces lo que hacen es muchas veces reproducir, replicar información u opinión que encuentran en la red sin contrastarla, sin verificarla, lo cual los induce a la reproducción muchas veces de opiniones o de información imprecisa, inexacta, a veces calumniosa, que lo que hace de lo es que se desprende, desacreditarlos. de lo que se desprende que debemos aceptar que los periodistas tienen una enorme cuota de responsabilidad en el estado del arte de la sociedad, porque el problema de la desmejora de la sociedad no es simplemente los políticos, no es simplemente los educadores, de las familias, de los intereses y nuevos modelos de las multinacionales, sino de esa falta de valor civil, de esa falta de postura ética, escéptica, como usted lo dice, pero también con capacidad propositiva ante la comunidad, y que a veces los periodistas renuncian a hacerlo porque o se apoltronan o se acobardan. Sí, y en eso también tenemos que analizar la responsabilidad de las grandes empresas periodísticas, muchas de las cuales no están generando condiciones laborales óptimas para los periodistas, y el ejercicio del periodismo en muchas de esas empresas ha derivado en cuartos de alquiler a los que llegan los periodistas para poder ejercer su profesión, y los ha convertido en unos vendedores de pauta e información. Eso es un elemento, una circunstancia gravísima que lamentablemente nuestros gremios periodísticos no están abordando con la suficiente potencia que se requiere para cuestionarlo. Yo creo que eso está incidiendo muy negativamente, es decir, en la conversión del periodista en un lagarto, en una persona que está a toda hora en una actitud mendicante detrás de las migajas del poder. Y usted decía ahora algo muy importante, que también lo planteaba yo en el foro en mi intervención, y es que el periodismo debe ser crítico incluso con el poder con el que se identifica, porque no nos digamos mentiras, todos nosotros tenemos unas opciones políticas, ideológicas, no somos asexuados ideológicos ni políticos, tenemos posiciones filosóficas, éticas, manejamos conceptos, tomamos partido en determinado momento. Pero eso no debe conducir a ser acríticos, a tragar entero, a perder la independencia. A volvernos apologistas. Exactamente, ahí está la importancia del ejercicio independiente del periodismo al que nosotros llamamos en ese foro. El periodista, el verdadero periodismo es el periodismo que se ejerce de manera crítica y no solo para un lado, y que incluso cuestiona los procederes de aquellos procesos sociales, políticos con los que se puede identificar. Bueno, y en ese contexto, Luis Alfonso, hoy estamos asistiendo en Colombia a un noticionón. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor banquero del país, acaba de comprar la mayoría del periódico El Tiempo. Entonces uno se pregunta como ciudadano, ¿pero qué significado tiene que un banquero, constructor además, inversionista de petróleos y de gases, o que está en el sector de los hidrocarburos también, ahora esté comprando el diario de mayor circulación en el país? Es decir, ¿qué podemos esperar los colombianos cuando ese periódico, yo me imagino pues que no va a poder decir nada de la banca, ni de la industria constructora, ni de la industria de hidrocarburos en las que tenga interés su principal dueño, porque tendría que ser un hombre casi santo, lleno de dinero, que estuviera dispuesto a que se mostrara la verdad verdadera de muchas de las acciones a veces inaceptables de los sectores económicos donde se mueven? Sí, eso hace parte de lo que hemos denominado la transición de los oligopolios familiares a los grandes oligopolios de las corporaciones, de las grandes corporaciones económicas de nuestro país. El periódico El Tiempo viene en ese tránsito desde hace varios años, con la venta de la mayoría accionaria a un monopolio español que es el de la editorial Planeta.
y la cadena radial, la primera cadena radial colombiana, que así es el nombre de Caracol, también está en ese proceso, con Prisa, que es otro monopolio español. De modo que lo que está ocurriendo ahora es que sale de un monopolio y pasa a manos de otro, con un elemento gravísimo que usted anota muy bien, y es que ese factor de que empiece a ser la mayoría accionaria de un gran pulpo financiero como es el del propietario de Avevillas y de todas estas entidades financieras, va a conducir a que se cierre la posibilidad de denuncia sobre quien yo considero es el principal responsable de la crisis de millones de colombianos, que es el sector financiero. Y usted lo sabe muy bien, es un sector de la economía parasitario que usufructúa el capital real. Exactamente, la gran capital de recursos de todos los trabajadores que llegan allá, y hoy en día es obligatorio, casi todas las empresas le consignan a sus trabajadores dineros y ellos captan una enorme cantidad de dinero. Los intereses que pagan por recibirlos son ínfimos, pero cuando los entregan en préstamo hipotecario y otra índole a los ciudadanos, esos intereses son altísimos, de modo que hay un desnivel enorme y se está reflejando en las cifras de hoy. Hoy nos dimos cuenta por un informe de la Superintendencia Bancaria que los bancos obtuvieron ganancias superiores a los 8 billones de pesos. A los 6 billones de pesos, 6,8 billones de pesos. El año pasado habían sido de 5,6, de modo que cada vez son más las ganancias de este sector parasitario que coge la plata de los colombianos, la invierte, le saca enormes ganancias y le cierra el círculo de las posibilidades de vida a los colombianos. Ante esa realidad tosuda, Luis Alfonso, ¿qué se le ocurre a usted que pudiera proponerse, constitucionalmente hablando, para que, por ejemplo, por políticas públicas se crearan mecanismos de fondeo que permitiera a los periodistas, pero a los periodistas como tal, como profesionales de esta disciplina, montar medios de información ajenos, independientes de conglomerados económicos medianos o grandes, para garantizarle, entre otras cosas, a la población el derecho a ser veraz y oportunamente informado? Ese es un objetivo de vieja data, en eso han estado comprometidos muchos periodistas de diferente nivel, pero finalmente las enormes dificultades que significan la creación de medios masivos de comunicación los ha llevado a tirar la toalla. Son numerosas las experiencias. Yo le comentaba al principio que estoy trabajando la historia de la revista Alternativa, que fue un enorme esfuerzo de periodismo independiente, de tratar de visibilizar otras voces y otras opciones, de convertir en informes periodísticos muchas investigaciones académicas sobre la realidad colombiana y de unir, porque el periodismo alternativo une y organiza fuerzas sociales que rechazan el statu quo. Pero finalmente no aguantó, y después vinieron otras experiencias como periodistas de Semana que se coaligaron y compraron o fundaron Cambio, y ahí ha habido otras experiencias. Ahorita se están desarrollando algunas experiencias en internet, porque crear una página en internet también requiere mucha responsabilidad. Eso no es sentarse solamente a mandar correos electrónicos con opinión, no, se requieren equipos de trabajo. Nosotros ahorita acabamos de crear una página del periódico en internet que pueden acceder a ella, es www.parenteiscali.blogspot.com, y estamos trabajando con todos mis estudiantes. Ellos están reportando en la calle lo que está ocurriendo y lo estamos metiendo. Estamos haciendo esa experiencia también, no solamente el periódico físico, sino el periódico virtual. Pero es muy difícil. Yo creo que se requiere de un enorme esfuerzo, de un enorme sacrificio por parte de los periodistas que tenemos esa visión del periodismo alternativo e independiente, y por eso nosotros en este foro planteamos la creación de una alianza de medios alternativos. Yo creo que esa es una de las posibilidades, es decir, que los medios que hacemos por separado, individualmente, periodismo independiente, tengamos unos puntos mínimos de identificación y de solidaridad. Yo creo que lo que se impone ahora es eso, que nos conduzca a desarrollar proyectos
de manera conjunta, a que si vamos a meternos en una investigación que requiere mucho esfuerzo, incluso económico y de personal, de periodistas, de competencias, de conocimiento de fuentes, pues lo hagamos, nos coaliguemos esos medios, traigamos periodistas de cada uno de ellos y hagamos ese tipo de investigaciones. Bueno. Y además de eso, termino, que todos estos medios reproduzcan sus productos y entonces se conviertan en replicadores masivos. Una canasta de información en varios medios. Vamos a dejar que tome agüita Luis Alfonso para que sigamos en la segunda parte haciendo algunas preguntas sobre el acontecer de la coyuntura nacional y mundial. Ya regresamos. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Muy bien, Luis Alfonso. Cali tuvo 4 años de gobierno de Jorge Iván Ospina, un alcalde muy controvertido en sus ejecutorias, donde para algunos hizo grandes obras de transformación de la ciudad, para otros no fueron así y hay muchos líos de rendición de cuentas y en el empalme del alcalde Guerrero, etc. Pero lo que uno le llama la atención es que durante 4 años los medios, los grandes medios radiales, televisivos y escritos de la comarca nunca dijeron nada y todos vivieron de mucha pauta de la alcaldía y ahora comienzan a mostrar y a decir lo que nunca se dijo a los ciudadanos en 4 años. Ese es ese tipo de periodismo que termina uno sintiendo que está muy acomodado, muy apoltronado ahí a la vera del poder, en este caso el poder público unido al poder económico, y prefieren eso
a cumplir con su deber fundamental, que es informar a la ciudadanía. Sí, yo creo que en estos 4 años del gobierno de Jorge Iván Ospina ocurrió algo muy curioso y muy interesante, y es que los grandes adversarios mediáticos de Ospina en la campaña electoral, que estuvieron por el lado del periódico El País, se volvieron en cierta medida y por intereses comerciales y de clase, es mi tesis, en sus grandes aliados, porque la gran pauta se destinó a los grandes medios, ¿no? Al Tiempo, al periódico El País, a las grandes cadenas radiales y de televisión, ¿no? El apoyo a los medios alternativos fue mínimo, y eso condujo a una circunstancia lamentable, y fue la pérdida de independencia del periodismo. Aquí hay una revista, un periódico virtual que hace Edgar Buitrago, que traigo a colación porque hay que destacar estos esfuerzos denodados, ¿no? De la página, de la dirección electrónica. Sí, la razón es larazóncali.com, creo, pero él tiene una red de suscripciones muy interesante, y él hablaba hace poco de que en el gobierno de Ospina alrededor de 100 periodistas estuvieron al servicio de la administración, y de que por lo menos 30 estaban al servicio de la Secretaría de Cultura. No sé si estas cifras sean exactas o no, pero de alguna manera están reflejando lo que ocurrió. Y fíjense lo que sucedió recientemente, que me llamó muchísimo la atención, y también lo decíamos en el foro del pasado 9 de este mes, y es que se presentó como la gran bomba que el programa de guardas cívicos realizado por el gobierno de Ospina durante 3 años había costado 44.770 millones de pesos del erario, del bolsillo nuestro. Resulta que eso ya lo habíamos venido denunciando de tiempo atrás. El programa radial de Ramiro Varela, Claudio Borrero y su revista virtual Cali Escribe, que se han convertido también en espacios críticos muy interesantes en la ciudad, que se abrieron precisamente para poder responder a esa falta de aproximación a la difusión de la realidad que estaba ocurriendo en nuestra ciudad. Lo habían denunciado también. En nuestro periódico Paréntesis, en la última edición que nosotros hicimos, denunciábamos eso y retomamos de Cali Escribe la torta que ellos publicaron, que tenía muy claramente la repartición a todos los concejales de Cali de los guardas cívicos, que no fue otra cosa sino un programa clientelista en contra del bolsillo de los ciudadanos, para cooptar el Consejo en su mayoría y para que le facilitara su gobernabilidad, su ejercicio de gobierno al alcalde saliente. Y de ahí también el gran silencio, por ejemplo, sobre las enormes fallas de las 21 megaobras, por ejemplo, y de los problemas de inseguridad que se multiplicaron durante el anterior gobierno y que derivaron en una territorialización delincuencial terrible en nuestra ciudad, porque con el enorme presupuesto que se invirtió, por ejemplo, en esos otros programas, se hubiera podido hacer un gran trabajo de carácter cultural, de educación, de inmersión en las comunidades, para tratar de rescatarlas de esa situación tan lamentable en que se encuentran muchísimos sectores sociales. El programa de vivienda de Potrero Grande es una cosa absolutamente lamentable, es un programa de lo que no puede ser las llamadas soluciones de vivienda. Menos de 40 metros cuadrados. Yo tuve varios de mis estudiantes haciendo reportería allá, y ellos venían alarmados de lo que encontraron, no solo la inseguridad, sino el hacinamiento. En Potrero Grande hay carretilleros que viven con su caballo adentro. No, es increíble, es lo más indigno que puede haber. Es cierto, eso no es una solución de vivienda, eso es un generador de hacinamiento y de violencia. Claro. De violencia. Luis Afonso, a ver, hacemos unos flashes con su mirada de periodista sobre hechos del acontecer nacional. Hoy en Colombia tenemos sobre el tapete el tema del fallo que el Tribunal Superior de Bogotá hizo sobre el Palacio de Justicia, sobre el coronel Plazas Vega, sobre los desaparecidos, etc. Hay mucha controversia sobre el tema. Periodísticamente, ¿usted considera que ha sido bien tratado este proceso, que los medios han jugado un papel de verdad esclarecedor, o han asumido papel, unos por los militares, otros por los desaparecidos, en detrimento de esa búsqueda de la verdad histórica? Yo creo que el papel que han jugado los grandes medios de comunicación en este caso ha sido lamentable y perverso, porque se ha desconocido la majestad de la justicia y se está haciendo eco de una cantidad de versiones absolutamente interesadas y sesgadas que tratan de manipular la investigación.
Esta mañana yo escuchaba a la fiscal que le tocó y a llevar Granados, ese caso, el defensor. y ante la solvencia y la contundencia de los argumentos de ella, los argumentos de Granados que eran realmente nimios y lamentables, y el papel que han jugado los grandes medios ha sido el de ser eco, una caja de resonancia del desconocimiento que desde amplios sectores del gobierno se ha hecho de ese fallo judicial, que es en segunda instancia, ¿no? No le queda sino una instancia adicional, que no se puede considerar tercera, pero sí una instancia adicional, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero las dos instancias anteriores han dicho que este coronel Plazas Vega es responsable por lo menos de 2 desapariciones. Y no ha desconocido ese fallo, que haya habido otras desapariciones como ellos de manera falaz lo están señalando. De modo que allí los grandes medios han tomado partido y han torcido la intención de esa jurisprudencia tan importante. Con un sofisma, un argumento muy sofístico a mi modo de ver, y es que la gente tiene derecho a opinar sobre los fallos, pero no aclaran de que primero que todo quienes opinan son los funcionarios del Poder Ejecutivo, secundados por los funcionarios del Poder Legislativo y tercerizados por los grandes poderes privados que hay en la sociedad. Claro, hay que opinar y hay que conceptuar, pero con argumentos, no con mentiras, no desde la desinformación. Y no invitando a desconocer los fallos. Exactamente, hacia allá iba. Opinar, más no desconocer, y mucho menos en este caso. José Alberto, es que es de bulto lo que ocurrió allí. Allí hubo un desmadre, el presidente de la República perdió el poder, esa es la verdad. Belisario perdió el poder por lo que sea, porque no supo plantarse bien, porque tomó decisiones equivocadas, pero se lo arrebataron. Lo que ocurrió fue grave en la toma, que fue una barbaridad, pero también fue una barbaridad la retoma. El Estado está obligado a no actuar como actúan sus adversarios, porque es el Estado el primero en ser el defensor la vida, honra y bienes, de la vida y la integridad de los asociados. Y el deber del Estado era el de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas, no el de actuar a sangre y fuego como actuó, ni incurrir con muchos de sus agentes en esa retoma en desapariciones y en torturas, como ha quedado en evidencia. Luis Carlos Restrepo, un psiquiatra, un intelectual, un académico que Colombia conoció mucho antes de ser el alto comisionado de paz, está ahora inmerso en una situación penal muy complicada, pero simplemente no quiso comparecer ante la justicia, la desconoció de hecho. Entiendo que hoy ha sacado un comunicado desde alguna parte donde esté, y no hace ningún tipo de reconocimiento a por qué no ha venido a dar la cara y ha aceptado, como cualquier ciudadano de a pie, el deber que tenemos todos, el deber constitucional de acatar el llamado de la justicia cuando se nos conmina. Sí, los regímenes autoritarios derivan en 2 circunstancias, una en el autoritarismo y otra en la corrupción, y es lo que se ha estado destapando después de que el expresidente Uribe saliera del poder. La verdad es que los fenómenos de corrupción que se generaron durante el gobierno del expresidente Uribe son evidentes, él no los puede negar, pero lo más lamentable, estos fenómenos están conduciendo al desconocimiento por parte de un expresidente de la República de los fallos judiciales, a tratar de torcer esos fallos diciendo que lo que hay es una persecución de la justicia contra quienes fueron sus principales hacedores durante su gobierno, los principales miembros de su gabinete. Y yo creo que hay una ofensiva, no solamente contra la justicia, sino de la ultraderecha en nuestro país, para generar un ambiente supremamente negativo y peligroso. Esto de respaldar que haya impunidad y que quienes están siendo procesados por la justicia, que es el alto mando del gobierno de Uribe, no solo Luis Carlos Restrepo, sino muchos otros, la directora del DAS, los otros directores del DAS por las chuzadas, un exministro de Agricultura por agroingreso seguro, lo que ocurrió en la DIAN, lo que ocurrió en la salud, etcétera, etcétera, los nexos con el paramilitarismo, todo eso no se puede ocultar y no se puede, que es lo peor, justificar que estas personas huyan, porque lo que estamos en presencia es de eso, de la justificación de que las personas que están siendo sometidas
en el marco de la juridicidad a procesos penales y también a procesos disciplinarios, huyan para no hacerle frente a ellos y para no responderle a la sociedad. Y ahí cabe decirle a la sociedad que quien más altas responsabilidades ha tenido en nombre del Estado, más altas deberes tiene de dar la cara sobre los hechos en los que ha tenido alguna cuota de responsabilidad, porque si no, aquí sí que opera aquello de que la justicia es solo para los de ruana, para los de a pie. Exactamente, y como decíamos ahora, son los actores estatales los primeros llamados a respetar la juridicidad y el Estado de Derecho, el imperio de la ley. ¿El Estado de Derecho qué es? El imperio de la ley, que nadie puede estar por encima de ella, incluido el presidente de la República. Luis Alfonso, el presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho varias veces y aparentemente lo está haciendo así. Se está jugando su capital político por sacar adelante la ley de restitución de tierras, la ley de víctimas. El fin de semana pasado hizo una manifestación en Necoclí con puros campesinos, con labriegos, con jornaleros del campo, muchos de los cuales son víctimas de ese desarraigo forzado, de esa expropiación de tierras que en los últimos años han sufrido. ¿Usted considera que va a tener el suficiente capital político, el suficiente oxígeno, la suficiente correlación de fuerzas para dejar sentadas las bases de una restitución que no vaya a ser abortada en gobiernos posteriores? Ese ejercicio del presidente Santos José Alberto lo que está evidenciando es el enorme poder del latifundio y sus hacedores en este país. No de otra manera se puede explicar que el presidente de la República, que no es ajeno a esos intereses, tenga que salir a promover manifestaciones para que respalden a meterle pueblo a la ley. Exactamente, y no quedarse solo, ¿no? No quedarse solo, porque usted sabe que en el Congreso hay muchos representantes del gran latifundio. Y estamos hablando no solamente de recuperar las tierras, que más de 4 millones de hectáreas fueron robadas o compradas o usurpadas por el narcotráfico, sino que también es indispensable que se ataque aquel gran poder del latifundio en nuestro país. De modo que en relación con esto, todo el país debe estar alerta, porque eso hace parte de lo que se ha denominado la ofensiva de la mano negra de la ultraderecha en Colombia. Hay otro tema que está en la mesa de la economía nacional y es la gran llegada de capital extranjero, o mejor, de inversión extranjera en minería, en hidrocarburos, en explotación de gas, de carbón, etcétera. Los costos ocultos de ese tipo de inversión son muy graves para el ecosistema, para las regiones que van a ser compensadas por las regalías. Pero las regalías todos sabemos que son unos centavos muy pequeños en comparación a los márgenes de las utilidades que se llevan estas multinacionales. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad, tienen alguna posibilidad los habitantes, las regiones que van a ser más tocadas, inclusive algunos resguardos indígenas, de detener esta andanada del capital multinacional que viene a llevársenos los recursos minerales? Yo creo que en eso el gobierno del presidente Santos está cuidándole uno de los huevitos, que es la confianza inversionista tan propalada por el expresidente Uribe, y él ha sido muy leal en eso y hace poco lo reivindicó. De tal manera que en eso el gobierno del presidente Santos está cumpliendo a cabalidad con sus intereses de clase, y creo que se está afectando a los pequeños mineros, y se está afectando el medio ambiente, y se está afectando a amplios conglomerados. Lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en el Huila, lo estamos viendo con lo que ocurre en Marmato, con lo que ocurre en otras regiones del país. El Plan General de Desarrollo lo contempla, y fíjese lo lamentable, José Alberto, no hay visibilización de esas voces que desde abajo, desde los pequeños mineros, desde las comunidades afectadas, están rechazando esos proyectos porque hacen daño a su economía, porque hacen daño a su misma estabilidad familiar, pero también porque hacen daño al medio ambiente. El periodismo alternativo tiene que proponerse visibilizar esas voces, que ellos sepan que tienen unos medios alternativos en los cuales pueden expresar esa protesta. El año pasado los estudiantes se manifestaron masivamente contra la propuesta
de proyecto de ley que reformaba la educación, pero eso está ahí en stand-by. Eso está a un punto de caramelo para que vuelva y se cocine en el Congreso. ¿Cree usted que habrán condiciones para que el movimiento estudiantil sea capaz de equilibrar la pretensión de privatizar de alguna manera el acceso a la educación superior y sobre todo los recursos para investigación, que es pareciera lo más grave al final de cuentas de estas propuestas que intentan que el capital privado llegue y direccione la investigación que requiere Colombia? Yo creo, José Alberto, que allí está el gran reto de la Mesa Amplia de Unidad Estudiantil de la MANE, que fue el gran logro de las luchas sociales del año pasado. Porque hacía muchísimo tiempo, y tal vez usted se acuerda, desde 1971, cuando las grandes jornadas del 26 de febrero en el Valle del Cauca, en Popayán, en Bogotá, se desarrollaron contra precisamente factores de intervención y determinación extranjera en la educación colombiana. De modo que todo depende de la audacia, de las competencias, de las actitudes y de la fuerza del movimiento estudiantil agrupado en la MANE, que yo creo que logró algo enorme para las circunstancias históricas nuestras, y es agrupar la dispersión de un actor social muy importante como es el movimiento estudiantil. Luis Alfonso, en Ecuador recientemente 2 periodistas del periódico El Mercurio han sido sancionados penalmente y han sido condenados a pagar $2 millones al presidente Correa por una supuesta injuria a su nombre. Y en Venezuela ya sabemos que se han cerrado algunos medios masivos de comunicación. ¿Cuál es su lectura frente a estos hechos con medios de comunicación y periodistas de estos 2 países? Aquí trazamos una parábola y volvemos al tema inicial. Yo creo que cuando los grandes medios tradicionales, los grandes medios masivos en manos de los oligopolios sienten amenazados sus intereses económicos, recurren al subterfugio de reclamar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es probable que el presidente Correa haya podido evitar toda esta oleada de reclamos que de alguna manera afecta a su gobierno, pero en general, ¿qué es lo que yo veo, José Alberto? Que en estos países, también en Bolivia, incluso en Argentina, en la mayoría de los países de Sudamérica, hay procesos de cambio, de izquierda, de centro izquierda, que están afectando de una u otra manera a esos oligopolios, a esas clases dominantes acostumbradas a hacer y deshacer. Y los dueños de los grandes medios no son el cuarto poder, son la extensión del poder, son el poder en sí mismo. Se sienten afectados y entonces utilizan su gran poder mediático. En Venezuela no se ha cerrado ni un periódico. En Caracas, no sé si usted sabe, hay el triple de periódicos que los que hay en Bogotá, siendo que Bogotá tiene 3 veces más población que Caracas. No se ha cerrado ningún periódico. El poder mediático en televisión, en prensa, en radio en Venezuela de los oligopolios sigue intacto, y ellos son verdaderos partidos políticos de oposición contra el presidente Chávez. Ellos fueron los que encabezaron el golpe de Estado que se va a cumplir ahora 10 años del 11 de abril. Bueno, de modo que es un proceso muy interesante y nos daría para otro programa. En flashes, lo que pasó con los periódicos de Murdoch en Londres, ¿qué opinión le merece? Fíjese lo curioso, mientras el sensacionalismo allá está en crisis, porque este era un gran pulpo, un gran conglomerado de periódicos sensacionalistas y amarillistas, que allá es muy fuerte, acá le están entregando todo el poder económico y están volviéndose la tabla de salvación de los grandes medios. Parece que viene a Colombia. Es el fenómeno de Cubo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Cuba? Ha sido tan exitoso la gallinita de los huevos de oro de las familias que estaban apoltronadas con sus periódicos clásicos. Ante la crisis de esos periódicos clásicos, la tabla de salvación y el ingreso muy grande de recursos para salvar esos grandes medios ha sido los medios sensacionales. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos escuchado a Luis Alfonso Mena, un periodista trepidante, como él mismo se define, porque es un reportero, es un cronista que ha estado buscando la noticia y el hecho informativo allá donde existe, como él lo dijo al principio, la prueba testimonial, la fuente primaria que nos permita conocer la verdad verdadera de los acontecimientos. Nos daría mucho tema para seguir en otros programas, quizás después lo vamos a volver a invitar, pero lo importante, sobre todo para los jóvenes que se están formando, es que ser periodista no es ser farándula. El periodista no es un vedette ni una vedette. El periodista es, si se quiere, un hombre o mujer
que se convierten en guardianes del derecho fundamental a ser respetados en nuestra dignidad individual y colectiva por los poderes establecidos, públicos y del establecimiento privado. Si un periodista cumple cabalidad ese papel, está siendo el faro orientador para que como sociedad tengamos futuro promisorio. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.